Montoneros, el mito de sus 12 fundadores, de Lucas Lanuse. Tercera parte, la organización político-militar. Apartado 7. Nace Montoneros. Los senderos que confluyen. El 25 de diciembre de 1969, mientras millones de personas en el mundo celebraban la Navidad, las células cordobesas y porteñas del grupo fundador repasaban en la ciudad de Córdoba los últimos detalles del primer operativo armado que realizarían en conjunto. A la mañana siguiente, Fernando Abal Medina, Norma Arrostito, Emilio Massa, Ignacio Vélez, Carlos Capuano Martínez, Susana Lesgard, Alejandro Joffre y Cristina Liprandi marcharon en 2 autos robados a La Calera, población de 5.000 habitantes ubicada a 20 kilómetros al noroeste de la capital provincial. Los 8 integrantes del Comando Unificado se dirigieron a la sucursal local del Banco de Córdoba, y mientras algunos montaron guardia afuera, el resto ingresó al mismo con el propósito de asaltarlo. A los pocos segundos, un policía ignorante del hecho que intentó traspasar la puerta del lugar fue recibido a balazos. Otros 2 agentes que andaban por la zona se acercaron, desatándose a partir de ese momento un espectacular tiroteo. Los 3 policías resultaron heridos y los guerrilleros lograron escapar con el dinero de la caja. Tras el asalto, los 8 militantes se subieron a los autos, percatándose de que uno de ellos estaba averiado. Todos se amontonaron en el otro vehículo, un Chevrolet 400, y regresaron presurosos a la ciudad de Córdoba. Mientras pasaban por la zona de cuarteles del tercer cuerpo de ejército, los cordobeses del grupo concluyeron que no podían retornar a los lugares que frecuentaban habitualmente. El asalto había sido a cara descubierta. La Calera era un lugar por el cual varios de ellos transitaban regularmente y la radio comenzaba a hablar del inusual tiroteo. Por este motivo decidieron dirigirse a una parroquia de las afueras de Córdoba. Conocían bien al cura del lugar, producto de la militancia cristiana de muchos de ellos en los años anteriores. Debido a que el párroco colaboraba con las actividades del Grupo Córdoba, los puso en contacto con uno de sus integrantes, el también cura Elvio Alberioni. Massa, Vélez y Liprandi reconocieron inmediatamente a Alberioni. Juntos habían tenido participación en la toma de la parroquia universitaria Cristo Obrero en agosto de 1966, y aquel mismo año habían militado durante algunos meses en el movimiento universitario Cristo Obrero. Con la colaboración del Grupo Córdoba, enseguida se organizó el repliegue. Fernando Abal Medina y Norma Arrostito fueron sacados de la ciudad en el baúl del auto del ministro de Gobierno de Santa Fe, padre de Alberto Molinas. Ignacio Vélez y Carlos Capuano Martínez también se marcharon a Buenos Aires y permanecieron escondidos durante varios días en un seminario. El resto de los militantes se alojó en casas de Córdoba. A partir de estos sucesos, el Grupo Fundador y el Grupo Córdoba iniciaron una serie de conversaciones acerca del peronismo y la lucha armada, ya que las posiciones sobre estos temas no eran totalmente uniformes. Esas charlas pronto culminaron en la decisión de comenzar la integración de ambos grupos. Las experiencias tendían a complementarse, a causa de la amplia experiencia militar del Grupo Fundador y del intensivo trabajo de base del Grupo Córdoba. Por ese tiempo, e impulsados por la integración, varios integrantes del Grupo Córdoba comenzaron a realizar operativos de robo de armamento a policías en la calle y a coleccionistas. Por la misma época, el Grupo Sabino también inició un proceso de integración con el Grupo Fundador. José Sabino Navarro y Fernando Abal Medina, sus respectivos jefes, se conocían a partir del paso de ambos por Cristianismo y Revolución. A comienzos de 1970, un intermediario posibilitó el reencuentro y la decisión de confluir en una única organización que fue casi inmediata. El Grupo Sabino, al igual que el Grupo Córdoba, aportaban un trabajo político del cual carecía el militarizado Grupo Fundador, y además numerosos contactos dentro del mundo sindical y el peronismo revolucionario. Idéntico proceso inició el Grupo Santa Fe en la última semana de mayo de 1970. Su jefe, Mario Ernst, fue presentado a Emilio Massa del Grupo Fundador
a través de Elvio Alberione, integrante del Grupo Córdoba. De este encuentro nació la decisión de incluir al Grupo Santa Fe en la integración que los otros dos habían iniciado anteriormente. También se acordó que la nueva organización realizaría primero un gran operativo en Buenos Aires, cuya planificación de hecho ya estaba concluida. Luego se realizaría un segundo operativo importante en Córdoba y finalmente un tercero en Santa Fe. De esta manera, en los meses que fueron de diciembre de 1969 a mayo de 1970, el Grupo Fundador, el Grupo Sabino, el Grupo Córdoba y el Grupo Santa Fe se encontraron embarcados en un proceso de unificación en una única organización político-militar. El primer elemento en común que todos tenían era justamente el deseo de conformar una organización de carácter nacional. Originalmente la mayoría había pensado en incorporarse a la FAP, pero por diversas circunstancias ello no había sucedido. Otra característica de todos los grupos era la militancia previa en ámbitos del cristianismo revolucionario. Habían formado parte de ese mundo dinámico y extendido, cuyas raíces pueden rastrearse a comienzos de la década de 1960, y que sobre todo a partir del golpe de Onganía se había radicalizado aceleradamente. Aún los principales referentes del Grupo Sabino, que provenían del ámbito del peronismo, habían tenido un importante protagonismo en la experiencia de cristianismo y revolución. No era casual que desde mediados de los 60 muchos militantes que formarían parte de los grupos originales se hubieran cruzado en numerosas oportunidades. Campamentos, congresos y actos políticos de todo tipo habían sido habituales lugares de encuentro. En definitiva, todos los grupos originales habían formado parte de una amplia red social y política, con la cual aún estaban vinculados. Fue esa misma red la que facilitó el encuentro o reencuentro de los grupos cuando los mismos estaban sumergidos en la actividad clandestina entre finales de 1969 y comienzos de 1970. Se trata de las mismas redes que previamente habían posibilitado que los mismos grupos originales se formaran casi siempre como la confluencia de distintas experiencias en un mismo lugar geográfico, y que algunos de esos grupos mantuvieran contactos orgánicos desde hacía varios años. El mundo católico todavía conservaba un lugar central en las redes que vinculaban a los grupos originales. Símbolo de ello son el cura al que recurre el Grupo Fundador tras el tiroteo de La Calera, que los contacta con el Grupo Córdoba, y el hecho de que, para resguardarse una vez que salieron de Córdoba, 2 guerrilleros se refugiaran en un seminario de Buenos Aires. Debido a que a esta altura los grupos originales estaban lanzados casi de lleno a la actividad armada, mantenían severas medidas de seguridad. Las relaciones entre diferentes grupos a comienzos de 1970 deben entenderse dentro de este contexto. Regía el principio de compartimentación. Cada cual conocía los datos absolutamente indispensables para coordinar las actividades, pero nada más. Los contactos eran solamente entre los jefes y se utilizaban nombres de guerra. La información que se bajaba a los respectivos grupos versaba sobre ideas y proyectos en general, pero nunca sobre información concreta. En rigor de verdad, estas medidas también se aplicaban al interior de los grupos, aunque desde ya el hecho de que los militantes se conocieran en algunos casos desde hacía años, es decir, cuando no eran clandestinos, muchas veces las tornaba menos eficaces. El objetivo principal era que la caída de un militante no provocara la caída en cadena de otros, ni permitiera, por ejemplo, descubrir los pocos departamentos seguros con los cuales se contaba, ni los lugares donde se escondía el armamento, ni las redes de contacto, ni los planes futuros. A las armas. La actividad armada de los primeros meses de 1970 fue intensa para la mayoría de los grupos originales, como lo demuestran algunos de los sucesos que protagonizaron en aquel tiempo. El 25 de febrero, la célula cordobesa del Grupo Fundador asaltó el destacamento policial de Parque Signiman, llevándose armas, uniformes y una emisora de radio. Un mes más tarde, la misma célula copó la guardia del Hospital Militar de Córdoba para recuperar armamento. El 9 de marzo, la célula porteña del Grupo Fundador tomó el puesto policial de San Ignacio en el partido de San Miguel, apropiándose una vez más armas y uniformes.
El Grupo Santa Fe también se mantuvo activo y a esa altura sus operativos habían alcanzado un importante grado de complejidad. El 25 de febrero un comando copó la localidad de Progreso, ubicada a 60 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Fe. Tomaron la telefónica e inutilizaron todas las líneas del lugar, asaltaron el destacamento policial y se llevaron el dinero de la sucursal local del Banco de Santa Fe. Tiempo después tuvieron noticias de que el 22 de mayo un camión transportaría una importante cantidad de explosivos desde Rafaela, en la provincia de Santa Fe, a Chocón, Cerro Colorado, en el sur del país. En un operativo de extrema audacia, secuestraron el camión en la ruta, lo condujeron casi 100 kilómetros hasta la ciudad de Santa Fe, descargaron la mercancía en una casa quinta y lo llevaron nuevamente al lugar del cual habían partido. La acción fue un éxito total, no solo porque se llevó a cabo sin inconvenientes, sino debido a que la cantidad de explosivos conseguidos superaba largamente las mejores expectativas. El camión tenía acoplado y transportaba más de 20 toneladas de pólvora y dinamita. Como todavía el Grupo Santa Fe no había comenzado su integración al grupo fundador, antes de abandonar el camión pintaron la sigla FAP sobre el mismo. Ello derivó en que Mario Ernst recibiera una dura reprimenda por parte de la conducción de esa organización armada. El 15 de abril el Grupo Sabino asaltó el destacamento policial de Santa Brígida en el partido de San Miguel, firmando el operativo como Comando Evita. El 17 de mayo el mismo grupo copó otro destacamento en el barrio Irigoyen, ubicado en Moreno. El primer hecho fue reflejado en la revista Periscopio, en un artículo acerca de la inseguridad reinante. El asalto se sumaba a otros hechos que venían a confirmar, si cabe todavía, la existencia de bandas duchas en burlar a la policía y a los servicios de inteligencia, que solo en fondos secretos mueven 1.200 millones de pesos viejos por año. La nota consignaba que por esos días debió renunciar el jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado, CIDE, Eduardo Argentino Señoranz, y concluía: está a la vista que en los últimos 4 años las fuerzas estudiantiles y obreras se han radicalizado peligrosamente y el retiro de Señoranz pone en evidencia la inocuidad de una política anticomunista cifrada esencialmente en la represión. Por lo demás, el explosivo aumento de los índices de criminalidad amenaza también a la conducción policial. Como evidencia de que la unificación entre el Grupo Córdoba y el Grupo Fundador estaba para ese entonces bastante avanzada, a fines de abril de 1970 ambos grupos realizaron 2 operativos conjuntos en Córdoba y Buenos Aires, firmados como Comando Eva Perón y Comando Juan José Valle, respectivamente. Estos hechos también se llevaron varias líneas de la revista Periscopio, en este caso en el editorial político del 5 de mayo. Decía la nota en la parte pertinente: el 27 de abril, 3 mujeres y 2 hombres bajaron de un Valiant 4 frente al destacamento policial de Quebrada de las Rosas. Uno entró a pedir el teléfono. El agente Cristóbal del Pilar Santillán lo invitó a esperar. Se colaron otros 2, armas en mano. Santillán y un compañero, Miguel Serrano, fueron reducidos. Una mujer del barrio también. En 5 minutos, pistolas, cargadores, uniformes cambiaban de dueños y 3 horas después una comisión encontraba en la ciudad un coche abandonado. Con pocas variantes, la escena se repetía el miércoles a las 3:40, donde 5 hombres privaron de sus ropas y armas a 4 agentes del destacamento policial de General Paz y Mosconi en la capital. El relato de estos hechos se inscribía dentro de numerosos sucesos similares, tal como lo destacaba el mismo artículo. Desde el 1 de enero, los cuerpos de seguridad han soportado 16 asaltos en una minuciosa batalla de prestigio entre la burocracia encargada de las actividades represivas y diversas fracciones peronistas, guevaristas, maoístas. No es difícil asaltar agentes, gendarmes e incluso puestos militares. Su dispersión los debilita. 5 días después del editorial de Periscopio, el diario La Nación realizaba un diagnóstico un poco más dramático acerca de los múltiples operativos armados. Excepcional en todo sentido en la acción que vienen desarrollando en los últimos tiempos las fuerzas del AMPA dentro del territorio de la República.
bajo el disfraz de las posturas ideológicas de orden político, por supuesto que pertenecientes aún en tal fantasía al extremismo totalitario, se desata sobre el país en este momento un furioso ataque contra el orden, la libertad y la propiedad. Ambos editoriales hacían referencia a una nueva ley que instituía un procedimiento especial para juzgar determinados delitos y que evidentemente era una reacción del gobierno para combatir la creciente actividad guerrillera. A pesar de que este tipo de sucesos preocupaba cada vez más y de que los grupos originales cumplían un papel importante en esta escalada de violencia política, lo cierto es que todo indica que por esa época las autoridades no estaban tras la pista de ninguno de ellos. Esto ocurría a pesar de que, en lo que constituía un nuevo paso hacia la guerra popular, cada vez era más habitual que los operativos se firmaran como comandos, lo cual hablaba a las claras de las motivaciones políticas de sus ejecutores. No cabían dudas, de todas formas, de que el operativo que se estaba planeando para lanzar públicamente la organización en la cual esos grupos estaban confluyendo aumentaría enormemente los riesgos. El secuestro de Aramburu. Fue en los primeros meses de 1970 que el grupo fundador decidió el nombre de Montoneros para la nueva organización, valorando la vinculación de esta denominación con la historia argentina. En mayo, el mismo grupo se encontraba en la etapa final de la planificación del operativo que lanzaría públicamente este nombre, el secuestro y ejecución del teniente general retirado Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de la República durante el gobierno de la Revolución Libertadora. La operación había sido concebida un año antes como un acto de justicia popular por las medidas de Aramburu en contra del peronismo, particularmente los fusilamientos de junio de 1956. Los guerrilleros pensaban además extraerle al general la información necesaria para hallar el cadáver de Eva Perón. A fines de 1969, el grupo armado consideró que era posible encarar el operativo. A los objetivos iniciales se le agregaba en ese entonces el hecho de que Aramburu había comenzado a conspirar contra Onganía para dar una solución de recambio al régimen militar, seriamente debilitado tras el Cordobazo. El grupo fundador consideraba que el plan de Aramburu era una maniobra pensada en perjuicio del peronismo combativo, del auténtico peronismo, que se ejecutaría con la complicidad del peronismo de buenos modales y a espaldas del pueblo. En esta visión, uno de los principales objetivos de la conspiración de Aramburu era la integración del peronismo al sistema liberal, utilizando a numerosos dirigentes burócratas siempre dispuestos a colaborar en beneficio propio. Más allá de las posibilidades reales de Aramburu de llevar a cabo su empresa, la tesis era más que verosímil y se había abonado recientemente. A mediados de mayo de 1970, el expresidente declaró a un periodista que, contra la decisión de Onganía de perpetuarse en el poder, él consideraba que el país necesitaba en esos momentos de un periodo de organización, no menor de un año ni mayor de 2, etapa en la cual deberían surgir dos grandes fuerzas, el radicalismo y el peronismo. En opinión del expresidente, el gobierno no podría sostener mucho más y el poder caería necesariamente en manos de los tres comandantes en jefe. El paso siguiente, continuaba Aramburu, sería designar un representante con la misión de administrar la máquina del Estado durante el interregno. Y se ofrecía a él mismo. Yo di la prueba de que sé cumplir mi palabra, entregué el gobierno al ganador, se refiere a Frondizi en 1958, y me parece que las Fuerzas Armadas no tienen la menor duda de que cumpliré otra vez. Que Aramburu pensaba integrar el plan al sector del peronismo menos combativo y excluir a Perón queda en evidencia cuando en el mismo reportaje afirmaba que el peronismo no asusta por sus ideas, sino por la carencia de organización responsable. Si aceptara unirse detrás de autoridades respetables, sería, por ejemplo, impensable un acto de provocación como fue en su momento la designación de Andrés Framini para la gobernación de Buenos Aires con Perón como vice, ocurrida en 1962. En realidad, los rumores respecto a un golpe planeado por Aramburu circulaban desde hacía tiempo, con distintas versiones.
Una de ellas decía que el mismo sería llevado a cabo en coordinación con Perón y Frondizi, idea que adquirió fuerza a fines de 1969, cuando los tres expresidentes lanzaron en forma casi simultánea furibundas críticas al gobierno de Onganía. Por otra parte, y aunque en ese momento no se hizo público, por la misma época el periodista Ricardo Rojo ofició de intermediario en un tímido intento de acercamiento de Aramburu hacia Perón, con el objeto de lograr algún tipo de aval del líder exiliado. Perón, como era de esperar, se hizo el distraído. Lo cierto es que en cualquiera de sus variantes, un golpe del expresidente entorpecía los planes de los montoneros. Ellos creían que debía evitarse a toda costa la integración pacífica del peronismo a los designios de las clases dominantes y que, por el contrario, la dicotomía peronismo-antiperonismo debía exacerbarse al máximo. El trabajo de inteligencia para el secuestro de Aramburu se inició a comienzos de 1970. El control externo del departamento del expresidente con el fin de conocer sus movimientos fue realizado desde la calle y desde la biblioteca del Colegio Champagnat, ubicada frente al domicilio. Después de plantearse otras alternativas, los guerrilleros decidieron que lo más conveniente era subir al departamento y secuestrar allí mismo a Aramburu. Emilio Massa y Fernando Abal Medina intentarían hacerlo disfrazados de oficiales del ejército, con la excusa de ofrecerle custodia personal. Massa, graduado del Liceo Militar, le enseñó a Abal Medina los movimientos y órdenes básicos para llevar a cabo la representación. El operativo Pindapoy fue planificado y sería ejecutado exclusivamente por el grupo fundador. Del resto de los grupos originales, solo los jefes conocían el objetivo. El Grupo Córdoba, de todas formas, llegó a participar en la discusión política del hecho y dio algún apoyo logístico al mismo, inclusive a un coronel retirado que había formado parte de la rebelión del general Valle en junio de 1956, padre del militante del Grupo Córdoba Raúl Gusso Contegrand, facilitó sin saber cuál sería su destino uno de los uniformes a utilizar en el operativo. Finalmente, el Grupo Córdoba también ayudaría a divulgar en el interior del país los comunicados que la organización emitiría con motivo del secuestro. Por su parte, varios militantes del Grupo Sabino, aún sin tener idea de cuál era la acción que se pensaba llevar a cabo, harían de red de contención, en caso que se presentaran dificultades. Un guerrillero estaría al pie de un teléfono aguardando novedades, otros dos tendrían preparados automóviles para salir inmediatamente en caso de aviso, y un cuarto mantendría disponible la quinta de Juan Carlos Falschi en González Catán. La fecha elegida para la presentación pública de Montoneros fue el viernes 29 de mayo de 1970, Día del Ejército y primer aniversario del Cordobazo. La noche anterior, Abal Medina llamó al departamento de Aramburu con un pretexto cualquiera y comprobó que el expresidente se encontraba allí. A la mañana siguiente, 8 montoneros partieron en 2 vehículos hacia el domicilio del general, a donde arribaron alrededor de las 9. Tal como se relató en el capítulo 1, Abal Medina y Massa, vestidos con uniformes de oficiales del ejército, ingresaron al edificio de Montevideo 1053, subieron al 8º piso y tocaron timbre en el departamento A. La mujer de Aramburu los hizo pasar, les comentó que su esposo los recibiría en un instante y se retiró. Cuando apareció el expresidente conversaron unos pocos minutos, hasta que Abal Medina le dijo: «Mi general, usted viene con nosotros». Si se resistía lo mataban ahí mismo, pero no fue necesario. Bajaron a Aramburu a la calle y lo introdujeron en uno de los automóviles. Tras realizar un par de postas, el secuestrado fue conducido a La Selma, una estancia propiedad de la familia Ramus, ubicada a unos 350 kilómetros al sudoeste de la capital federal. Aramburu fue alojado en un dormitorio de la casa principal, y Abal Medina, Firmenich y un tercer montonero le iniciaron un juicio revolucionario. Estaba acusado del fusilamiento y la difamación de Valle y otros peronistas en junio de 1956, de haber robado el cadáver de Eva Perón y de estar planeando un golpe contra Onganía con la idea de integrar pacíficamente al peronismo a los designios de las clases dominantes. En la madrugada del lunes 1 de junio se le comunicó que había sido condenado a muerte y Fernando Abal Medina lo mató de 4 disparos.
A la 1 de la tarde del mismo día que los guerrilleros se llevaron a Aramburu de su departamento, la radio comenzó a hablar del hecho. Una hora después, el ministro del Interior, Francisco Imaz, atendía al periodismo, evitando utilizar la palabra secuestro. Probablemente omitiera esta expresión porque concebía la posibilidad de que el suceso formara parte de alguna maniobra del propio Aramburu. Por la tarde comenzó a advertirse un vasto despliegue de efectivos en la capital federal y zonas de acceso, y hacia las 16 horas era hallado cerca de la Facultad de Derecho el automóvil en el cual habían retirado a Aramburu de su domicilio. Por la noche la policía informaba que había dispuesto 20.000 hombres y varios helicópteros para hallar al militar secuestrado. Por esas horas se conocía el primero de los 5 comunicados firmados por el comando Juan José Valle de Montoneros, que aparecían simultáneamente en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En los comunicados, los montoneros se presentaban como una unión de hombres y mujeres profundamente argentinos y peronistas, dispuestos a pelear con las armas en la mano por la toma del poder para Perón y para su pueblo y la construcción de una Argentina justa, libre y soberana, y aclaraban: nuestra doctrina es la doctrina justicialista, de inspiración cristiana y nacional. Contradiciendo algunas acusaciones que comenzaban a circular acerca de su ideología supuestamente foránea, declaraban que lo único foráneo en el país eran los intereses de los capitales extranjeros ligados al régimen y la mentalidad vendepatria de los gobernantes de turno. El origen cristiano de la organización se delataba en más de una oportunidad, como cuando anunciaban la decisión de dar cristiana sepultura a los restos de Aramburu, o pedían que Dios, nuestro Señor, se apiade de su alma. Los secuestradores se ocuparon insistentemente de dejar en claro su identidad peronista. Por lo pronto, Aramburu era un símbolo del antiperonismo y matarlo implicaba de por sí una definición. De todas formas, los guerrilleros dejaron constancia de las acusaciones que se le hacían. Los fusilamientos de 1956, la represión del peronismo, la desaparición de cadáver de Eva Perón, la difamación de Perón y Evita y la anulación de las conquistas sociales instauradas por el justicialismo. Los montoneros tampoco dejaban dudas acerca de los medios que pensaban utilizar. El éxito del método aplicado sobre Aramburu, en el criterio de los guerrilleros, marcaba claramente cuál era el único camino correcto, que permitía golpear eficazmente al sistema. Afirmaban sin pudor que lucharían con las armas en la mano y exhortaban al pueblo a unirse a la resistencia armada contra el régimen. Finalmente acusaban a Aramburu de ser una carta del régimen que pretendía reponerlo en el poder para tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia, y advertían que en esas andadas lo acompañaban algunos tránsfugas de siempre que se dicen dirigentes peronistas y que repudian la resistencia armada del pueblo y quieren llegar a elecciones porque saben que el queso es grande. Por eso mismo prevenían al pueblo argentino contra las maniobras de los gorilas de adentro y fuera del gobierno, que pretendían embarcar al pueblo en nuevas aventuras golpistas, buscando nuevas y fraudulentas elecciones. El espíritu que animaba a los montoneros quedaba graficado en la siguiente afirmación: el pueblo ya no recibirá solamente los golpes, ahora está dispuesto a devolverlos y a golpear donde duela. Mientras se sucedían los comunicados, el país era rastrillado de punta a punta por las autoridades e inclusive se producían algunas detenciones. De todas formas, a poco de andar quedó más o menos claro que no estaba tras la pista de los verdaderos secuestradores. Esta sensación era reflejada por las primeras líneas del editorial político del semanario Periscopio, en su edición del 9 de junio, cuando afirmaba que la suerte de Pedro Eugenio Aramburu mantuvo durante toda la semana al país en la incertidumbre y en la angustia. 2 días después se conocía el quinto y último comunicado de Montoneros. Luego, el silencio. De la Calera a William Morris. Sin noticias sobre el secuestro de Aramburu, informaba el matutino La Nación en su edición del día 30 de junio de 1970 y agregaba: hace un mes que fue secuestrado en su domicilio y hasta ahora no existe un solo indicio concreto acerca de quiénes lo secuestraron ni sobre el paradero del expresidente.
Al día siguiente, el país era sacudido con la noticia de un nuevo y espectacular operativo de montoneros, la toma de la localidad cordobesa de La Calera. Ejecutar esta operación cuando habían pasado apenas 30 días del conmocionante secuestro de Aramburu habla a las claras de la ambición política de los jóvenes guerrilleros, quienes evidentemente no se conformaban con producir un hecho espectacular. De lo que se trataba era de extender la guerra popular, que abriera el camino para el regreso de Perón y la anhelada revolución. Los montoneros no pensaban detenerse hasta conseguirlo. La acción había sido concebida antes del operativo Aramburu, y tenía varios objetivos. En primer término, marcar la presencia de la organización en distintos lugares del país. Por otra parte, los jefes montoneros habían previsto que el hecho fundacional podía ser interpretado por algunos sectores como ejecutado por una organización de derecha, dado el carácter político liberal de Aramburu, y esta segunda operación remitiría inmediatamente a la toma de la localidad de Pando por parte de los izquierdistas tupamaros uruguayos. Finalmente, La Calera tenía de por sí un valor simbólico, ya que había sido el último foco de resistencia del peronismo durante la Revolución Libertadora. Del nuevo operativo no participaría ningún militante de la célula porteña del grupo fundador, sí lo haría en cambio la célula cordobesa. De todas formas, la acción no hubiera sido posible sin la participación del Grupo Córdoba, que aportó la mayoría de los combatientes. A las 7 de la mañana del 1 de julio, unos 25 guerrilleros identificados con brazaletes del color de la bandera nacional y la leyenda Montoneros escrita sobre los mismos, ingresaron a La Calera en varios vehículos. Estaban divididos en los comandos Eva Perón, Comando Uturunco, General José de San Martín y 29 de Mayo. Durante una hora se apoderaron de la central telefónica, la sucursal local del Banco de Córdoba, la comisaría, el correo y la municipalidad y se llevaron documentos, armas y dinero. En la comisaría los policías fueron encarcelados y obligados a cantar la marcha peronista. Mientras tanto, otros militantes pintaban montoneros y Perón o muerte en las paredes del centro. Los comandos dejaron La Calera en un convoy de autos, esparciendo clavos miguelitos a su paso, detrás de un falso patrullero, haciendo ulular una sirena. En la población dejaron sonando en un altoparlante la marcha de los muchachos peronistas. Mientras se dispersaban en las afueras de Córdoba, comenzaron los problemas. Uno de los automóviles se averió y los montoneros Luis Lozada y José Fierro fueron heridos y detenidos por la policía. A raíz de la información obtenida de uno de ellos, las fuerzas de seguridad llegaron a una casa del barrio cordobés de Los Naranjos, donde se encontraban los jefes del operativo. Los guerrilleros se resistieron a balazos y en el tiroteo resultaron heridos de gravedad Emilio Massa e Ignacio Vélez. En el mismo lugar también fueron apresados Carlos Soratti y Cristina Liprandi de Vélez, y poco después era detenido en la ciudad Raúl Guso Contegrand. En la casa de Los Naranjos, las fuerzas de seguridad hallaron un fichero con una lista de colaboradores escrita en clave y que descifraron rápidamente. En los días subsiguientes se realizaron más de 200 allanamientos y numerosas personas fueron detenidas. Todas tenían vinculación con el Grupo Córdoba y como consecuencia alrededor de 40 militantes, entre ellos quienes habían participado de la toma de La Calera, debieron pasar a la clandestinidad. En la misma casa de Los Naranjos, la policía encontró una autorización para manejar un Renault 4 otorgada por Norma Arrostito a favor de Emilio Massa. Según las pericias, el documento había sido escrito con la misma máquina de escribir que tipió los comunicados del secuestro de Aramburu. De esta manera, las fuerzas de seguridad dieron con una punta para descubrir a la célula porteña del grupo fundador. El 6 de julio era detenido en su lugar de trabajo Carlos Maguid, cuñado de Arrostito y participante del secuestro de Aramburu. En su archivo se encontró el negativo de una foto de la medalla que el expresidente tenía en su llavero al momento de ser secuestrado. 2 días después moría Emilio Massa y la esposa de Aramburu lo reconocía como uno de los secuestradores de su marido. Por esos mismos días fue detenido el padre tercermundista Alberto Carbone, en cuyo poder se encontró la máquina de escribir utilizada para redactar los comunicados del secuestro. Firmenich se la había entregado hacía unos días para que la guardara.
A partir de todos estos hallazgos, la célula porteña del grupo fundador, cuyos integrantes, con excepción de Maguid, estaban refugiados en casas provistas por la FAP, quedó al descubierto y a mediados de julio las principales ciudades del país eran invadidas por carteles que pedían la captura de Gustavo Ramos, Fernando Abal Medina, Mario Firmenich, Carlos Capuano Martínez y Norma Arrostito por el secuestro de Aramburu. Como Ramos y Firmenich se habían dedicado hacía un tiempo a la compra y venta de hacienda en Santa Fe, gente de esa provincia los reconoció en las fotos y que comunicó a las autoridades policiales que el ganado adquirido era trasladado a un campo de la localidad de Timote. En consecuencia, el 16 de julio, las autoridades encontraron el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu, completando un panorama negro para Montoneros. Durante julio, las fuerzas de seguridad también detectaron la existencia del grupo Sabino. Antes de ser detenido, Maguid se había refugiado durante una semana en la quinta de Falsachi y cuando fue apresado delató la existencia del lugar. La policía allanó la vivienda, unió algunas puntas y el 27 de julio pidió públicamente la captura de José Sabino Navarro. La soga se iba ajustando al cuello de la incipiente organización. Mientras todos estos desastres se sucedían, las decenas de militantes del Grupo Córdoba y su círculo que habían sido identificados o corrían serio riesgo de serlo y en consecuencia habían pasado a la clandestinidad, partieron rumbo a la ciudad de Santa Fe. Allí el Grupo Santa Fe escondía a los cordobeses, intentaba conseguirles documentación, plata y autos y organizaba su salida hacia diferentes puntos del país. Además de ardua y riesgosa, la tarea era cara. Para proveerse de fondos, el 31 de julio, un comando del Grupo Santa Fe asaltó el hospital italiano de esa ciudad. Debido a la documentación hallada en un portafolio que los guerrilleros abandonaron por descuido en el lugar, la policía obtuvo información que permitió la captura de varios de ellos, incluido el propio Mario Ernst, y la identificación de otros integrantes del grupo. A pesar de rumores que los vinculaban a una organización más amplia, las fuerzas de seguridad no pudieron establecer relaciones de este comando con otros grupos y concluyeron que, aunque con fines políticos, recién comenzaba a operar y no tenía ramificaciones. No habían logrado descubrir que también se trataba de montoneros. En poco más de un mes, las células cordobesa y porteña del grupo fundador, el Grupo Córdoba, el Grupo Santa Fe y el Grupo Sabino habían sufrido la muerte de masa, la detención de varios de sus militantes y el descubrimiento de gran parte de su estructura y funcionamiento. Ello fue la causa de que, al margen del asalto al hospital italiano por parte del Grupo Santa Fe, entre julio y agosto de 1970, se registrara un solo operativo armado de montoneros. Recién el 1 de septiembre, Abal Medina, Ramos y otros guerrilleros asaltaron la sucursal de Ramos Mejía del Banco de Galicia y Buenos Aires, aun cuando el suceso se hizo pasar por un robo de delincuentes comunes. El hecho de que el proceso de unificación de los grupos originales hubiera comenzado hacía relativamente poco, sumado a las serias dificultades desatadas en julio de 1970, hacían que Montoneros no fuera todavía una organización verdaderamente unificada y coordinada con presencia en distintos lugares del país. De todas maneras, los sucesos posteriores a la Calera pusieron una vez más en evidencia el sistema de redes de los cuales provenían esos grupos y que en definitiva les permitieron subsistir en condiciones sumamente adversas. El Grupo Santa Fe, que contaba con infraestructura que iba mucho más allá de su célula clandestina, estuvo en condiciones de recibir y derivar distintos lugares del país a decenas de militantes del Grupo Córdoba. La red organizada por el cura Rubén Drí en Resistencia, por ejemplo, recibió y eventualmente rederivó a numerosos militantes cordobeses. Ante las dificultades se habían activado las amplias redes preexistentes, entre las cuales estaban las que los vinculaban a la FAP, y Montoneros evitó la aniquilación. Fueron las mismas redes que posibilitaron la incorporación a la organización en aquel tiempo del último de los grupos originales, que todavía no lo había hecho, el Grupo Reconquista. Tras los sucesos de la Calera, Roberto Perdía había viajado de Salta a Buenos Aires para ponerse al tanto de los acontecimientos. Tuvo un reencuentro con militantes de Montoneros a partir de un vínculo en común, y en ese momento su grupo comenzó un proceso de integración.
Las crecientes dificultades no intimidaron al decidido jefe de Montoneros, Fernando Abal Medina. A pesar de las precarias condiciones en las que se hallaban él y sus compañeros, realizaba frecuentes encuentros con militantes en departamentos y bares de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el objeto de reorganizar a la agrupación. Una de esas reuniones fue programada para el 7 de septiembre en la pizzería La Rueda de William Morris, y participarían de la misma el propio Abal Medina, José Sabino Navarro y el cordobés Luis Rodeiro. Alrededor de las 19:30, los tres se acomodaron en una mesa apartada del lugar, mientras Gustavo Ramos y Carlos Capuano Martínez montaban guardia afuera en sendos automóviles. Al rato, 3 policías de civil ingresaron a la pizzería y se dirigieron directamente hacia donde se encontraban los guerrilleros. Abal le mostró una chapa de la Policía Federal y los agentes provinciales los saludaron y volvieron sobre sus pasos. En ese mismo momento, un policía uniformado se dirigía al auto de Ramos, quien respondió a los tiros. Quienes estaban dentro del bar, montoneros y policías, también comenzaron a disparar y el tiroteo se generalizó. Abal Medina intentó salir por la puerta y cayó mortalmente herido. Ramos, también alcanzado por las balas policiales, desabrochó una granada de mano que llevaba en la cintura y tras retirar el detonante intentó lanzarla, pero el explosivo estalló en su mano y lo mató en el acto. Sabino rompió una de las ventanas del bar y escapó corriendo, mientras que Capuano Martínez lo hizo en su automóvil. Luis Rodeiro, por su parte, fue detenido. Por el lado de la policía hubo 4 heridos de bala. William Morris fue el acto final de una serie de desastres para la organización que habían comenzado en julio. Al igual que con los anteriores, Montoneros lo sobrevivió, en este caso sin mayores dificultades. Tras el revés de William Morris, se sucedieron varios meses sin grandes contratiempos en la vida de Montoneros, aunque en un contexto muy diferente al de apenas unos meses antes. Lo novedoso del período a iniciarse respondía en gran medida al hecho Aramburu, que como suceso fundacional, pero sobre todo por su notable repercusión pública, había marcado una clara ruptura que cambiaría muchas cosas en la vida de la agrupación. Aun si la historia de la aparición de Montoneros, priorizando las continuidades por sobre las rupturas, se mira como un largo proceso iniciado hacía casi una década, el año 1970 aparece como una bisagra entre 2 etapas distintas. En aquel momento los grupos originales habían dado forma a una suerte de federación en transición hacia una verdadera organización de carácter nacional que además integraría al movimiento peronista. Dentro de ambas perspectivas, el quiebre profundo del hecho Aramburu o la continuidad subyacente entre el antes y el después existe un punto en común. Para los jóvenes católicos que habían decidido empuñar las armas identificados con el peronismo, aquellos meses representaron el final de una historia y el comienzo de otra, por cierto, muy diferente.